el versículo 16, cuando dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Muy bien, pues vemos que nos detenemos, ponemos el foco en esta declaración, porque en ella se sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 está hablando del renuevo que le iba a brotar a David. Haré brotar a David un renuevo de justicia, cuando pues la dinastía de David sería cortada, de manera que no parecería que habría ningún sucesor más en el trono de Jerusalén. Pues el Señor iba a levantar un descendiente de David que sería rey sobre su pueblo. Él sería pues este renuevo de justicia. Y aquí, por lo tanto, encontramos esta declaración acerca de él. Esta declaración dice: en aquellos días. Se está hablando, por lo tanto, de los últimos días, es decir, de los días del Mesías. Es decir, en los días inaugurados con la venida del Mesías, y que ahora sabemos que se han prolongado hasta 2000 años, ¿verdad? Ese tiempo de predicación del Evangelio a todas las naciones, en el que pues el pacto es ofrecido a las naciones para que aquellos que crean entren en él juntamente con sus hijos. Y bien, pues vemos que en aquellos días el Señor dará pues una morada segura a su pueblo. Ya no lo va a enviar más al destierro, pero no solo eso, sino que le da este nombre a ese renuevo de justicia, a ese descendiente de David, al Señor Jesucristo. Se le llama Jehová justicia nuestra. Esta es la segunda aparición de esta frase o de esta declaración en el libro de Jeremías. La primera ya la leímos en su día, en Jeremías capítulo 23 y capítulo 6. Un texto muy parecido, como vamos a ver. Dice: en sus días, o podemos leer también el versículo 5, el anterior: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Este es, por lo tanto, el nombre con el que será llamado el renuevo, el Hijo de David, Jehová justicia nuestra. Entonces, hemos estado considerando esta mañana en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, esta doctrina de la sustitución. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Bien, pues vamos a, en esta tarde, ahondar un poco más en en esta naturaleza de nuestro Señor, en este nombre de nuestro Señor. Él es Jehová justicia nuestra, y nos da, por lo tanto, su justicia, como hemos estado viendo. Bueno, pues entonces de esta declaración, esta tarde vamos a considerar de manera breve y sencilla, esperamos, pues dos cosas. Primero, el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Él? Y segundo, lo que Él es para su pueblo. ¿Quién es? Dice Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es? Consiguiente, es el nombre Jehová. Vemos que aquí se le está llamando en el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo de una manera clara e inequívoca con el nombre Jehová. Entonces vemos que se está identificando al Señor Jesucristo con Jehová. Jehová, el Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vemos que aquí se está afirmando también la divinidad
de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, que Él es Dios, pero no solo la divinidad del Señor Jesucristo, sino la misma identidad, quiero decir, con el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, Jehová. Con lo cual vemos que también se está aquí enseñando esta distinción que hay en la divinidad. Está el Padre y está el Hijo Jesucristo, y ambos, por lo tanto, son Jehová. Jehová, que nos acordamos, lo vimos también en su día, es el nombre, podemos decir, propio de Dios, que expresa su esencia. La esencia de Dios, ¿cuál es? El ser, el existir, desde siempre, sin haber recibido la vida y la existencia de nadie, y dando Él la existencia a todas las cosas. Él es el que es. El nombre Jehová, yo soy, pues significa, lo estuvimos viendo, es un compuesto, es un nombre verbal, se puede decir, que está compuesto por las formas verbales del futuro o del imperfecto, del presente y del pasado o perfecto. Bueno, pues Jehová de esta manera significa el que será, el que es, Él será, el que es y Él fue. Por lo tanto vemos el pasado, presente, futuro. El significado, por lo tanto, del nombre Jehová es el eterno, y por eso también así se lo traducían el nombre de Jehová en las traducciones de la Biblia, por ejemplo, las traducciones de la Biblia en francés. Bien, pues vemos que Él es Jehová, Él es el Dios eterno. Jesucristo es Jehová de los ejércitos, Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto vemos que aquí en el Antiguo Testamento ya está esto profetizado, y también de una manera clara lo encontramos en el Nuevo Testamento. Incluso de los muchos pasajes que podemos aquí presentar, nos podemos centrar en uno solo, en Apocalipsis, en el capítulo 1, en la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Leemos allí en el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz, del que es, y que era, y que ha de venir. Vemos que es, que era y que ha de venir. Entonces vemos que este es el significado del nombre Jehová, el nombre de el Eterno. Bien, pues entonces, gracias a vosotros y paz, del que es y era y ha de venir. ¿Quién es entonces? ¿A quién se refiere? Pues seguimos leyendo y vemos: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus es esta expresión para referirse al Espíritu Santo, y habla de 7 espíritus para expresar su plenitud, la plenitud del Espíritu de Dios. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Por lo tanto, vemos que aquí en el versículo 4, el que es, el que era y el que ha de venir, Jehová, se está refiriendo al Padre. El Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo el Hijo. O el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estos versículos 5 y 6. Sin embargo, vemos en el versículo 7 y 8. Continúa entonces aquí hablando y leemos: y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Está hablando de Jesucristo. Y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es, por lo tanto, el Alfa y el Omega, el principio y fin, el Señor, por lo tanto, Jehová, el que es, el que era, el que ha de venir. Bien, pues tenemos aquí una buena prueba bíblica, tanto de la divinidad de Jesucristo, pero bueno, que no es solamente la divinidad, porque no es
que la Biblia que enseñe que hay tres dioses distintos, sino un solo y mismo Dios, Jehová, y en este solo y mismo Dios hay una, Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las tres son igualmente Dios. Las tres son igualmente Dios. Las tres son igualmente Jehová. Entonces, esto es importante porque no hay entonces diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, es que el Antiguo Testamento es mucha violencia, es de justicia, es de ley, y en el Nuevo Testamento es gracia, es misericordia, es un Dios pues de bondad. El Dios del Antiguo Testamento es inflexible, y qué misericordioso es en contraste con él el Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento encarnado, hecho de mujer, hecho bajo la ley, puesto bajo la ley para cumplir la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, como hemos visto esta mañana, para pagar el precio de su redención, de su compra, con su sangre. Entonces vemos aquí Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento había decretado la ley del culpable, la ley del pecador, la ley del que ha transgredido los mandamientos de Dios, y él mismo entonces se encarna para pagar esa pena, para pagar ese rescate, que no es para todos los hombres, sino que es para su pueblo. Cristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a su pueblo, a los que Él había amado desde antes de la fundación del mundo. Así, por lo tanto, vemos esta enseñanza. Él es Jehová. Él es Jehová. Él mismo, por tanto, es Dios. Entonces, cuando leemos en el Nuevo Testamento los relatos de los Evangelios, allí ya nos encontramos con estas declaraciones de que el Señor Jesús era Dios, pero esto ya estaba también ya profetizado de antemano en el Antiguo Testamento, y ya en el Antiguo Testamento también se nos decía que Él sería Dios encarnado. Bien, pues esto es lo primero que leemos. Lo segundo, entonces, lo que es para su pueblo, esta segunda declaración en el versículo 16, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Jehová, nuestra justicia. Y evidentemente, si nos paramos a pensar, hay un gran parecido, similitud, entre Jehová, justicia nuestra, o Jehová, nuestra justicia, con aquella otra expresión que leemos tantas veces en el Antiguo Testamento, Jehová, nuestro Dios. Jehová, nuestra justicia, Jehová, nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios, entonces vemos, es una expresión que aparece nada menos que 88 veces en el Antiguo Testamento. La leemos prácticamente en todos los libros de la Biblia, y por lo tanto vemos aquí nos viene prácticamente a ser como un título más de Dios. Un título más de Dios, o un nombre más de Dios en el Antiguo Testamento, para hablar de Dios en el pacto. ¿Por qué? Porque esta es la promesa fundamental del pacto que Dios hizo con Abraham. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la promesa del pacto. Y entonces vemos aquí Jehová nuestro Dios, Jehová nuestra justicia. ¿Por qué Dios llega a ser el Dios de su pueblo? Pues porque Él antes llega a ser su justicia. Su justicia. Bien, por lo tanto, entonces, Jehová, es decir, vemos, está hablando aquí del Hijo de David, del Señor Jesucristo, que tenía que venir. Él es la justicia de su pueblo. Y esto, por lo tanto, vemos, también está confirmado, corroborado y cumplido en el Nuevo Testamento
Porque en 1 Corintios leemos en el capítulo 1, al final de este capítulo, y doy muchas gracias a Dios por este texto, en el capítulo 1, versículo 30, porque leemos allí: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Y justicia. Y decía que daba gracias a Dios porque, bueno, estamos acostumbrados a Reina Valera, ¿no? 60, que pone sabiduría, justificación, santificación. Entonces vemos que, bueno, ahí no es una diferencia textual ni nada, es simplemente una manera no del todo correcta de traducir, porque no es el griego justificación, hay otra palabra para justificación, evidentemente, sino justicia. El Señor Jesucristo es la justicia de su pueblo. El Señor Jesucristo es Dios, Jehová, hecho hombre, hecho de mujer, que se puso pues bajo la ley para cumplirla, y Él pues al cumplirla, a llevar una vida de perfecta obediencia y entregar su vida en sacrificio por el pecado, en sacrificio expiatorio por el pecado, pues entonces Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. El Señor Jesucristo mismo es nuestra justicia. Él es la justicia de los elegidos de Dios. Él es la justicia de su pueblo. Él es la justicia con la que los elegidos y el pueblo de Dios son declarados justos delante de Dios. Él es la justicia en la que ellos están delante de Dios, en ese estado de justicia. Esa justicia del Señor Jesucristo, obrada por su encarnación y sobre todo su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es una justicia, por lo tanto, perfecta, al contrario de los hombres, que siempre es pues imperfecta, siempre es incompleta, siempre es relativa, ¿verdad? Sin embargo, la justicia del Señor Jesucristo es perfecta y es una justicia absoluta. Nada le falta a la justicia del Señor Jesucristo. Nada le falta a la obra que Él llevó a cabo a favor de su pueblo. Esa justicia, además, no es una justicia perecedera. No es una justicia que, bueno, un día puede abundar más si hacemos más obras, o pues empequeñecer si pues llevamos una mala racha, sino que es una justicia, por lo tanto, perfecta e irrevocable. Porque irrevocables son, y sin arrepentimiento, los dones y el llamamiento de Dios, Romanos 11 y 29. Y esa es la justicia que Dios da a su pueblo. Una justicia, por lo tanto, irrevocable. Dios no juega, digamos, ahora te quito lo que te he dado, ahora te lo vuelvo a dar, sí. No, el Señor es inmutable, e inmutables son sus decisiones, inmutables son sus decretos y sus dones para con su pueblo. Así, por lo tanto, vemos, esta es la justicia que nos conviene a los hombres. Toda otra justicia sería, estoy hablando de la nuestra, la que nosotros podríamos conseguir por medio de nuestra obediencia y de nuestras obras, sería incompleta y sería incierta, sería fluctuante. Además, al estar mezclada con nuestras propias manchas y pecados, estaría muy lejos de ser justa. Es por eso que el profeta Isaías dice en su profecía que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta y es infinita, y Él no puede considerar como verdadera justicia algo que no sea esta justicia perfecta
de Dios mismo, de su Hijo Jesucristo. Bien, pues vemos que esta es la doctrina también que está a la base de todo lo que hemos estado viendo esta mañana, sobre todo de la imputación de la justicia de Cristo, que Dios nos considera justos, Dios nos trata justos, Dios nos atribuye su justicia, como si nosotros la hubiésemos hecho. Y bueno, ya hemos estado hablando esta mañana de la gente que tiene problemas con esto, y no vamos a entrar ahora esta tarde más en ello, pero ciertamente la gente tiene problemas en esto, ya no solamente pues los críticos que puedan haber dentro del protestantismo, del mundo evangélico, desde el catolicismo romano mismo. Ellos, pues, el catolicismo romano, pues, piensan, sí, que somos justificados por la fe, pero esa fe, digamos, produce obras, y lo que realmente nos justifica son las obras. Lo que realmente nos justifica son las obras que nosotros hacemos creyendo. Son lo que cuentan, son nuestras obras, en el fondo. Con lo cual, pues, llegamos a esta misma imposibilidad de ser justos delante de Dios. Y entonces siempre estamos, pues, vueltos a nuestra propia incertidumbre. Y entonces esto nos lleva a, si nos tomamos en serio esto de ser justificados, a siempre estar inciertos, dudando en cuanto a nuestra justificación y salvación, y muchas veces también, pues, haciéndonos esclavos de los hombres, porque estamos entonces obedeciendo las doctrinas y mandamientos de hombres, que los hombres, pues, ponen sobre las espaldas de sus semejantes, ¿no? Bien, pues vemos que aquellos que tienen problemas con esta doctrina, tienen problemas en el fondo con pensar que Jesucristo es nuestra justicia, que Jesucristo es la justicia perfecta de su pueblo, que Jesucristo ha obrado la salvación de su pueblo y que nosotros somos justificados con su justicia. El problema, por lo tanto, es un problema con Jesucristo, es un problema con su persona, es un problema con su obra, es un problema, por lo tanto, de en realidad, pues, querer una parte para sí, atribuirse un rol, algún papel en cuanto a la justificación o en cuanto a la salvación. Entonces vemos que el problema es no querer desprenderse hasta lo último de sí mismo, sino, pues, querer hacer, pues, depender la salvación en algo que yo haga. El problema, por lo tanto, es con Jesucristo. No es un problema meramente intelectual, o un problema meramente doctrinal, o un problema meramente de discusiones bizantinas de teólogos, de distintas escuelas de teología, que si unos dicen que los ángeles tienen sexo u otros no son discusiones, como se suele decir, bizantinas, ¿no? Sino que son cuestiones fundamentales a la fe. Y negar esto, o tener problemas con esto, es tener problemas con la persona del Señor Jesucristo. Y bien, por lo tanto, esto no es nada nuevo, porque es lo que ya ocurría, o ya ocurrió, y sigue ocurriendo en Israel nacional, en el pueblo judío, que ha permanecido en incredulidad, que está puesto por el Señor ante la Iglesia, pues, digamos, o como señal o como imagen de lo que puede llegar a ser la Iglesia si se aleja o se aparta del Señor. Pueden llegar a ser sinagoga de Satanás, ¿no? Nos dice Apocalipsis capítulo 2. Pues fijémonos los problemas que ellos tuvieron con esta justicia de Dios. Bien, pues leemos en Romanos capítulo 9, versículo 32. Capítulo 9 y versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino como por las obras de la ley.
por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que crea en él no será avergonzado. Cristo, vemos, es la roca de tropiezo y la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Por eso decimos que tienen un problema con su persona, con Jehová, justicia nuestra, porque de esa manera Él se convierte en esa roca de escándalo, que no lo pueden admitir, que no lo pueden soportar. Que su justicia delante de Dios no sea la que ellos puedan conseguir con sus obras, sino las que le hagan para Él, Dios mismo encarnado. Y aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Por qué? Por lo tanto, entonces, era un problema de fe, porque no andaron por fe. Versículo 32, ¿por qué no han alcanzado pues esa justicia? Porque seguían esa ley de justicia no por la fe. Entonces vemos a que en primer lugar, pues para solucionarlo es una cuestión de fe. Es cuestión de depositar la fe en el Señor Jesucristo, la confianza en el Señor Jesucristo. Ver al Señor Jesucristo como absolutamente digno de confianza, entender el plan de salvación para con el Padre, entender esta justicia, entender pues también su misericordia y su gracia y su amor, y cómo en la obra del Señor Jesucristo, en la cruz, ambas están tan unidas, la justicia, la misericordia, la gracia y el amor de Dios, y tiene como resultado, por lo tanto, la reconciliación, como hemos visto, la justicia, justificación, en definitiva, la salvación del pueblo. Es fe. Conocimiento de la palabra es, sí, también, pues, recibirlo y asumirlo y confiar de corazón. La fe, en esencia, al final de cuentas, pues, es esa confianza que se deposita en la persona del Señor Jesucristo y en su obra. Una confianza porque Él es digno de confianza, Él es digno de recibirlo. Pero fijémonos que también, por lo tanto, hay esa dimensión de la fe, pero hay más. Porque en el versículo 10 seguimos leyendo, y sigue leyendo, diciendo el apóstol Pablo que el deseo que tenía para su pueblo, en la carne, Israel, era para salvación. Y dice, sí, que reconocía que ellos tenían, pues, celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque, y leemos el versículo 3, y aquí quería llegar, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, por un lado, lo que hemos dicho, la importancia de conocer, la importancia de entender esta justicia y este método de justificación por parte de Dios, la importancia de conocerlo para creerlo. Pero fijémonos que también al final del versículo dicen que no se han sujetado a la justicia de Dios. Con lo cual es, sí, pues dar fe, pero también vemos es someterse a esa justicia. Someterse, por lo tanto, es una cuestión de autoridad. Es, por lo tanto, una cuestión de plegar el espíritu, inclinar el rostro y el espíritu delante de Dios. Es, por lo tanto, reconocer que Dios tiene todo el derecho para justificar a pecadores de esta manera, por medio de la justicia de otro, del Señor Jesucristo, y no seguir dándole vueltas, si esto es mejor o si esto es peor, si a mí me parecería que sería de mejor de la otra manera, si yo creo que no sé del todo bueno, por las razones que sean. Es cuestión de someterse a la justicia de Dios. Y por lo tanto, es cuestión de someterse al Señor Jesucristo, Jehová, justicia nuestra. Es cuestión de someterse
al Señor Jesucristo como nuestra justicia delante de Dios y no darle más vueltas. No darle más vueltas. Se puede llegar a dar muchas vueltas en cuanto a las cuestiones de la fe. Si uno es realmente elegido, si uno realmente pues tiene las marcas del cristiano en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si comenzamos por ahí, yo no digo que es importante también pues tenerlo esto presente y en cuenta, pero si queremos hacer un escrutinio muy de cerca de las señales de los elegidos, pues tal vez todos nosotros y aun todos los cristianos nos vamos a encontrar siempre faltos y carentes de las mismas. Con lo cual, vemos que además de depositar la fe en el Señor Jesucristo, hay que simplemente someterse a la autoridad de Dios, que dice que si crees de corazón en el Señor Jesucristo, eres justificado con su justicia. Y sabiendo entonces eso, uno ya deja entonces esta cuestión de pretender ser justo delante de Dios en base, aunque sea en parte, a nuestras obras, y de esa manera pues uno pues haya libertad y haya seguridad en cuanto a la fe, y de esa manera también, al saber que uno es justificado delante de Dios de esa manera, pues qué mayor incongruencia sería que un justificado delante de Dios de esa manera aquí en la tierra esté andando todavía en su carne, por lo tanto todavía según el deseo de su corazón carnal. Esta doctrina que hemos estado viendo acerca de la justicia que tenemos de Dios, la justicia, Jesucristo, Él es nuestra justicia, esto nos ha de llevar, sí, por supuesto, a negar nuestra propia carne, negar nuestros propios deseos egoístas y carnales, el querer vivir nuestra vida a nuestra cuenta. Si total ya somos de Dios, ya somos de Él, ya somos propiedad suya, si ya somos justificados con su justicia, bien, pues entonces, negándonos a nosotros mismos y negándonos más y más a nosotros mismos, de esa manera es como vamos a poder abundar en la nueva vida en Cristo, más y más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5. Y de esa manera, por lo tanto, la nueva vida, abundar cada vez más en obras de justicia que hagamos, pues, no para conseguir con ellas nuestra salvación, sino como expresión de amor por el Señor Jesucristo y por su obra, y de esa manera también semejarnos a aquel con quien estamos pues unidos espiritualmente en un matrimonio espiritual. Pues que así sea, que el Señor nos ayude a de esta manera pues estar seguros y firmes en esta doctrina, en la fe en el Señor Jesucristo, Jehová justicia nuestra, y abundando en toda buena obra, por amor a su nombre. Amén.